Ahora en Radio Centenario, desde el Archivo de la Juventud. Todos los jueves. De la mañana, 7 minutos, y ahora sí abrimos el Archivo de la Juventud. No escuché bien, 7 minutos. 7 minutos pasan de las 11. ¿Sabés que desde ayer andan bien? Todo perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, tampoco. Perfecto no. Exagere. Perfecto, Es que no exagere tampoco. también, Me gusta tu optimismo siempre, pero vamos. No sé por qué, no me preguntes por qué, un poema de Liber Falco. Fuera locura, pero hoy lo haría. Atar un moño azul en cada árbol. Hay una canción. Ir con mi corazón de calle a calle. Subirme a los pretiles. Gritarle que les quiero. Tal vez Sí. pensando en este entorno que tenemos nosotros. Que somos afortunados, ¿no? Sí, señor. Un entorno que nos contiene. Donde podemos hablar con las compañeras y compañeros de nuestros problemas. Debatir sobre la realidad. Agarrar fuerzas. ¿Cómo no? Y seguir echando para adelante. Y anoté otra cosa. Ayer pensé, hay una anécdota que nosotros tenemos acá en la interna, porque me tiene bastante calentito esto de que el progresismo saque los blindados. No para ir a las misiones. A la costa, donde vive la gente bien, sino para ir, lo de siempre, ¿no? De lucha de clase y eso. Pero me acuerdo que el 13 de diciembre del 2010, la intendenta progresista que tenía Montevideo también utilizó a los de Verde Oliva para romperle el conflicto a los municipales, argumentando que había un problema sanitario en la capital. O sea que esto no es nuevo. No es nuevo, ¿no? No es nuevo. Y después más adelante en la columna vamos a ver cómo tampoco es nuevo esto de el relacionamiento del progresismo con los militares. Vicente, esto que decías de que no van al este, ayer José Luis Bassano, de allá del Santoral, nos mandó un mensaje que decía: vehículos de guerra a los barrios pobres, donde muestran a los narcos y no dejan descansar a los pobres. No van a los barrios ricos, donde descansan los narcos y trabajan tranquilos los pobres. El sistema perfecto para la joda. ¿Quién lo dijo? José Luis Bassano. Tiene toda la razón del mundo, para mí, ¿no? Sí. Ejemplares que trajimos para esta jornada. Jueves 20 de junio del 2013. Elegí el mes de junio porque como estamos en junio, José Gervasio Artigas. Qué bien que estuvo el profesor Freire. Sí. Bueno, ¿cuándo está mal Freire, no? Le mando un saludo. Él se va a reír si escucha esto porque... me dice siempre, sacame foto peinado. Bueno, qué columna que se mandó el otro día. Pero hablando de Artigas y el aniversario, o sus aniversarios, la portada de este ejemplar de la Juventud del año 2013, bochornoso. No hubo celebración del natalicio de José Artigas. Carámbula suspendió el homenaje al prócer por miedo a las protestas. El intendente de Canelones, Marcos Carámbula, suspendió el acto oficial en homenaje al natalicio de José Artigas, jefe de los Orientales, por temor a posible violencia en protestas de trabajadores y ambientalistas. En aras de preservar el espíritu festivo y de participación cívica que es tradicional todos los años en Sauce, tierra de Artigas, al celebrarse el natalicio del prócer, la Intendencia de Canelones, el acuerdo con el municipio de Sauce, ha resuelto suspender el desfile de instituciones escolares, estudiantiles y sociales previsto a partir de las 14:30 de hoy, sostiene el comunicado divulgado esta mañana. Esto es lo único que le faltaba al gobierno del Frente Amplio, esconderse del pueblo por temor a que la gente exprese su disconformidad. Otros títulos de la portada. 2013. Salarios. 50% de los trabajadores ganan menos de 14.000 pesos y 60% de ellos no llegan a los 10.000. Según el informe del oficialista Instituto Cuesta Duarte sobre salarios, en el 2012, 800.000 trabajadores uruguayos ganan menos de 14.000 pesos
De estos, 490.000 no alcanzaron los 10.000, de entre los cuales 160.000 trabajadores reciben por mes menos de 6.000 pesos. Otros títulos de la portada, vinculado con esto que hablábamos, ¿no?, de la represión a algunos orientales. Mensaje de la 36. La policía de Bonomi limpia de pobres en las esquinas peligrosas. Operativo contra limpiavidrios se respalda en normativa municipal. ¿Te acordás, Ángeles? ¿Cómo no? Son detenidos y derivados al juez de faltas, pero por ahora no hubo sanciones. Y también en este ejemplar, un adelanto de información internacional. 25 de junio de 1950. Causa de la guerra coreana. Hay que acordarse también Sí, de cómo el mundo, cómo se han ido procesando las cosas en el mundo para entender por qué estamos como estamos hoy, ¿no? Y el pueblo coreano, fíjate que estamos hablando de 1950 y todavía sigue invirtiendo en equipamiento para defensa porque sigue siendo parte del eje del mal. 25 de junio de 1950, Estados Unidos ataca a la República Popular Democrática de Corea. Hay una foto del famoso Paralelo 38, una frontera arbitraria establecida por Estados Unidos que dividió Corea. Los coreanos no hablan de Corea del Norte y Corea del Sur. No, le dan el nombre a la península. La guerra coreana estalló el 25 de junio de 1950, pero se inició, diríase, cuando Estados Unidos ocupó el sur de Corea. Había terminado la guerra. El 13 de agosto del 45, la reunión del Estado Mayor Conjunto estadounidense ordenó a Douglas MacArthur, comandante de las tropas estadounidenses en el Extremo Oriente, recibir la carta de capitulación del ejército japonés en Sudcorea y otras regiones de las que Estados Unidos se responsabilizaría según el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por fin, dice la crónica, bueno, fueron planificando el ataque, la invasión, sacaron a todos los que tenían que ver con Estados Unidos de esa zona. Por fin Estados Unidos, instigando al ejército surcoreano, emprendió el 25 de junio de 1950 a las 4 de la madrugada el improvisado asalto armado contra Norcorea a lo largo del Paralelo 38, desatando la guerra coreana, calificada, que duró 3 años, calificada como la más encarnizada en el tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial. No hay que olvidarse tampoco de esto. Otro ejemplar, seguimos en junio, 26 de junio del 2013. Sonrientes, están allí, los que están mirando, Astori, Mujica y Lorenzo. Sí, Mujica en el medio. Mujica en el medio. El Poder Ejecutivo ofreció adelantar para el 2014 el 3% de aumento del 2015. Una burla más del gobierno. Y van las restricciones fiscales muy fuertes ante el panorama mundial y regional y la obligación de garantizar lo logrado socialmente fueron los elementos en los que el gobierno del Frente Amplio fundamentó la decisión de otorgar solo un 3% de aumento a los gremios de la educación. El Ejecutivo planteó además que no está dispuesto a jugar con la inflación ni con déficits imposibles y que debe asegurarse la estabilidad laboral de todos los trabajadores. Si no aceptan esto, no hay aumento, sentenció el gobierno del cambio. Dijo Mujica, o aceptan el 3% o no hay nada. Gracias a los dirigentes de FENAPES, la Federación de Profesores de Secundaria, y del PIT-CNT, y a los buenos oficios, entre comillas, de Fernando Pereira, los gremios de la educación vienen sin aumento real desde hace varios años. Ese 2013, además, se armó tremendo, qué chévere, porque fueron expulsados de sus gremios
3 dirigentes sindicales. Algunos ya estaban en el gobierno, porque habiendo sido dirigentes sindicales, eran parte de la aplicación de estas medidas económicas y los expulsaron. Eduardo Rubio dijo en esa oportunidad, las expulsiones en ADEMU, qué papelón para estos señores dirigentes del Frente Amplio, ex dirigentes sindicales vinculados a algunos antes o actualmente al Partido Comunista, que tiene fuerte presencia sindical en el PIT-CNT. ¡Qué contradicción!, comentó Eduardo Rubio, dirigente del 26 de marzo. Uno me acuerdo que era... No, esto es tremendo. Por algo está el papel escrito. Por algo está el papel escrito. Exacto. Negro sobre blanco. Exactamente. Uno de los que fue expulsado, me acuerdo, fue Gómez. ¿Te acordás? Gómez. Óscar Gómez. Sí. Y el otro con F. Florit. Hablando de los blindados regalados por Estados Unidos a el gobierno progresista. Mamba. Progresista. ¿Cómo que? Mamba. Y siempre se menciona acá el papel de las Fuerzas Armadas en nuestro país desde hace muchos años. Fuerzas Armadas ligadas directamente con el Pentágono y adoctrinados por el Pentágono, en fin, el papel que cumplió el general Víctor Licandro. ¿Cómo no? Nacionalista, antiimperialista, y que fue uno de los fundadores del Frente Amplio. En el archivo de la Juventud... Se comió flor de cárcel, ¿no? Se comió flor de cárcel, igual que otros militares. Sí. Se terminó yendo de las comisiones que integraba, precisamente por cómo el progresismo fue cambiando su posicionamiento frente al papel de las Fuerzas Armadas, que no fueron depuradas. Y en el archivo de la Juventud, que seguimos encontrando cosas interesantes, encontramos esto que fue editado en la imprenta de la calle Nueva York: el Frente Amplio y las Fuerzas Armadas, general Víctor Licandro. El Frente Amplio y las Fuerzas Armadas, la opinión del general Víctor M. Licandro a través de 3 documentos. ¿Seguimos con esto? Hacemos la pausa mejor y venimos para el último bloque. Muy bien. A decir verdad. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Subite a los pedales con la 36. Rifamos una bicicleta reparada por Alex de Médanos Bikes. Solo 300 números a 100 pesitos. Bicicleta Colnago Vintage, de ruta, muy cómoda y liviana. Rodado 28. Pedalea con la 36. Por la verdad y contra la desinformación. Verdad. Donde la realidad suena diferente. Ya les paso No, perdón. Adelante, la conductora es usted. Bueno, ya les paso el dato que Daniela López se interesó mucho por este material. Se lo voy a prestar bajo firma de duplicado con carbónico y todo, con sello. Muy bien. Y queda constancia en vivo. No, y además está, mirá, 2 figuras allí muy serias. Imprescindibles. Muy serias y muy creíbles, que van a dar fe de ello. Decíamos, el Frente Amplio y las Fuerzas Armadas. Esta publicación, que fue editada en la imprenta del diario La Juventud, se imprimió en el mes de noviembre de 1998 en los talleres de Cidesol, Nueva York 1326. En la página 55
dice Licandro, la Segunda Guerra Mundial, que se abrió paso con la arremetida nazi-fascista, pasó con su evolución en la ciencia y arte de la guerra, con el empleo de nuevos medios de uso bélico, con dos componentes sustanciales, la aviación y el blindado. Por la amplitud y variedad de los escenarios, por lo masivo de los medios y de los contingentes de soldados, nuevo manejo de las formaciones y el envolvimiento por las alas, se le sumó el envolvimiento vertical, etc., la guerra convencional y la guerra irregular, las motivaciones colonialistas y las motivaciones nacionalistas, y Nagasaki y Hiroshima fueron heridas que mostraron que el mundo tenía la bomba atómica. Pero para el Uruguay, los cambios vinieron también por la mundialización de las motivaciones capaces de probables guerras en nuestras cercanías. La batalla naval del Río de la Plata lo mostraba, con el impulso que recogió la Ley de Instrucción Militar Obligatoria de 1940, buscando quizás llenar la necesidad de contar con ciudadanos soldados integradores de una reserva instruida con posibilidad de ser movilizada, y llegaron los compromisos del sistema hemisférico, pensando en la defensa militar continental. Dentro del juego de responsabilidades se prepararon las Fuerzas Armadas del Uruguay y entraron a formar parte del sistema militar panamericano, bajo la dirigencia del Pentágono y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que alguna vez yo referí como a una especie de multinacional militar panamericana gerenciada por el Pentágono. De la mano del ordenamiento jurídico hemisférico en el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, y la Carta de la OEA del 48, más todos aquellos actos internacionales encuadrados en la OEA que fueron anudando los hilos de la trama, y sin aceptarlo abiertamente, nos fue quedando la doctrina militar norteamericana del anticomunismo, fácil de identificar en todo prólogo de todo reglamento que importábamos de aquel país, aunque ya vinieran con la traducción al español nacida en la versión de Puerto Rico. Parte de lo que dice el general Licandro. Cambiamos de página, seleccioné partes que pueden hablar de lo que está pasando ahora, ¿no? Vinculado con esto de la utilización de los blindados militares, en fin, con la población civil. Yo mantengo en toda su extensión, escribía Licandro, mi preocupación sobre las decisiones adoptadas por países como el Uruguay al intervenir con sus fuerzas armadas y aún policiales y elementos civiles para dar la seguridad o apoyo humanitario en áreas geográficas en que la población ha sufrido históricamente los resultados de políticas colonialistas impulsadas por potencias o transnacionales que hoy tendrían nueva modalidad de organización en la mundialización, globalización y planetarización de las tramas de sus intereses y funcionamiento, dice Licandro. Y finalmente voy a ir a la página 79, donde habla de el empleo de las Fuerzas Armadas. Dice Licandro, entre las cosas que se le quieren fijar y se le fijaron a las Fuerzas Armadas: tareas policiales, de orden público, contrabando, información, etcétera, recogidos en las leyes de presupuesto y con gran impulso desde los Estados Unidos de América, como recientemente lo reconocía el presidente Sanguinetti, quien con sus ministros, por un lado, dicen que las Fuerzas Armadas no están y no serán empleadas como policía, pero por el otro, las Fuerzas Armadas están actuando como policías. Escribía el general Víctor Licandro en este material, El Frente Amplio y las Fuerzas Armadas. Volvemos a los ejemplares del diario. 27 de junio del 2013. Respuesta al 3% de aumento propuesto por el gobierno. Gremios de la educación endurecen medidas. 2 escuelas fueron ocupadas ayer en un hecho histórico
una en el barrio Maracaná, la otra en Solimar. Hoy se ocupa la Escuela de las Piedras y paro de los maestros en todo Canelones. Los maestros de Montevideo, en una asamblea de más de 1000 delegados, estaban a punto de votar un paro de 48 horas. Los docentes de secundaria resolvieron en la noche de ayer, nos estamos refiriendo al 2013, junio, aumentar las medidas de lucha con paro y ocupaciones, entre otras medidas. La propuesta del gobierno de otorgar un 3% y la excusa de que no hay recursos para más generó una clara indignación en los trabajadores de la enseñanza pública en todo el país. Por otra parte, sigue Adión Canelones cumpliendo su segundo día de huelga por tiempo indeterminado. Hay conflicto en los trabajadores del mar, por solo nombrar algunos de los conflictos que hay en el momento. Mujica, ¿hay 3% o no hay nada? Se agudiza el conflicto de la enseñanza. Mujica dijo que si cede a los reclamos gremiales, habrá ajuste fiscal. Y Eduardo Rubio recordaba ahí cuando el gobierno dice, y sigue diciendo, que no hay recursos del gobierno, sigue diciendo el gobierno, 13 años después, mienten cuando dicen que no hay recursos. Lo que hay que preguntarse es a dónde van los recursos. El gobierno está cada vez más acorralado, y no porque no tenga recursos, sino porque ellos destinan de manera diferente los recursos con una definición de clase. Y recordaba Rubio en el 2013 que 1.500 millones de dólares se iban por año para el pago de los intereses de la deuda externa. ¿Vamos cerrando o da tiempo para una portada más? Te da una más. Acordate que empezamos un poquito después. Quiero, porque tenía seleccionado el del 29 de junio que habla de una asamblea de la educación pública, una multitudinaria marcha en la capital y movilización de todo el país. Pero quiero cerrar, la semana pasada ya lo había traído este suplemento, por aquello de que no hay que acordarse solamente de la gente cuando nace o cuando fallece. Muere. El 14 de junio del 28 nacía el Che, ¿verdad? Sí. Le mando un saludo a la oyente que pidió un ejemplar en un acto de la universidad por el Che. Ubicamos a algunos, pero no era el que ella buscaba, pero el compromiso está que lo vamos a encontrar. En este ejemplar, en este suplemento, el comandante Piñeiro se refiere al Che Guevara. La semana pasada leíamos qué impresión le había causado al Che. ¿Qué más recuerda de aquellas reuniones? Le preguntan al comandante Piñeiro, que fue un hombre muy importante para las organizaciones revolucionarias de América Latina y del mundo, que fue asaltante del cuartel Moncada también, sí. Y que lamentablemente murió en un accidente automovilístico. ¿Qué más recuerda de aquellas reuniones con el Che? Invariablemente, dice Piñeiro, estaban presididas por un termo de agua caliente, una bombilla, mate y un tabaco en la boca del Che. Me llamó la atención siempre su capacidad de saber escuchar, su respeto por las opiniones de su interlocutor, aun cuando no coincidieran con la suya. Sin embargo, esto no significaba que no expusiera sus puntos de vista con argumentos muy convincentes. Aún sin conocer al visitante, aún sin conocerlo, podía crear un clima de distensión, confianza y fraternidad que permitía a ambos dialogar directa y francamente. Puede decirse que desde el propio triunfo de la revolución ya empiezan a confluir la puesta en práctica de la política solidaria cubana hacia el continente, con las ideas del Che de integrarse a la batalla liberadora en otros países de América Latina. Y dice Piñeiro, no hay que olvidarse de dos cosas. Desde la historia me absolverá. Fidel manifiesta la vocación latinoamericana de la revolución. Él mismo había participado en el Bogotazo, en actividades de solidaridad con la lucha por la independencia de Puerto Rico, por la soberanía de las Malvinas, por la recuperación del Canal de Panamá y en la fallida expedición de Cayo Confite para derrocar al dictador dominicano Leonidas Trujillo. Fidel se encuentra con un Che en quien ya existía esa misma voluntad, fíjate vos, que venía marcado por su experiencia de la derrota del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Hay que recordar que Estados Unidos invadió Guatemala en el 54.
Lo otro, dice Piñeiro, es que antes de partir para Cuba en el Granma, el Che le planteó a Fidel que tan pronto como pudiera liberarse de sus responsabilidades con la Revolución Cubana y fuera el momento más oportuno, quería tener la libertad de integrarse a la lucha revolucionaria en otro país de Latinoamérica, preferiblemente en Argentina. Vicente, la seguimos en julio, la semana que viene. Sí, ¿cómo como dicen? ¿Qué? Ya estamos en julio. Y sí, Se va volando el si año. estamos en junio, después viene julio, vamos a estar en julio. Y después en agosto, y así sucesivamente. Y así hasta diciembre. ¿Cómo se repite todo? ¿Nos Bueno, vemos? Nos vemos. Hasta la semana que viene.